Bien. Hoy quería que veamos análisis de funciones, que es como el tema que nos quedó colgado ahí para completar todo lo del parcial. Em, bueno, pero antes de ver eso, quería dar unos ejemplitos de cómo usar la regla del L'Hopital. Y un par de límites por la regla del L'Hopital. Entonces, la regla del L'Hopital dice que si tenemos un límite, el límite cuando x tiende a de una función f de x, supongamos que este límite da 0, lo voy a poner en naranja, o infinito, lo pongo en azul, y después tengo otra función cuyo límite también es o es infinito o es 0, lo pongo en naranja, naranja, azul, azul, o sea, denotando que o son los dos ceros o son los dos infinitos. Bien. Entonces, la regla del L'Hopital te dice que este límite que voy a escribir ahora es igual a este otro límite. O sea que uno, si quiere, puede calcular este límite o si quiere puede calcular este otro límite. Bien. Entonces, bueno, a ver algún ejemplo. Bueno, fíjense que este límite, o sea, va a estar bueno. O sea, va a estar bueno usar L'Hopital. Primero, bueno, obviamente vas a tener que tener una indeterminación del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces, para resolver esa indeterminación, quizás te conviene estudiar el límite de las derivadas, ¿no? Tener que derivar la función de arriba y dividirlo por la función de abajo, ¿no? Entonces, este límite va a servir cuando a ojo vemos que las derivadas de estas funciones quedan mejor. ¿Bien? Entonces podemos demostrar, bueno, podemos probar algunos límites, no sé, no se me ocurre nada. No sé, límite cuando x tiende a, qué sé yo, 0 de, no sé, 1 menos coseno de x dividido, a ver qué pasa, x, qué imaginación que estoy teniendo, a ver, no sé. Bueno, vamos a poner seno de x y chau. Ahí va. Bueno, entonces vamos a calcular este usando el L'Hopital. Bueno, fíjense que esto es una indeterminación del tipo 0 sobre 0, ¿no? Porque coseno de x, cuando x tiende a 0, coseno se va a 1, ¿no? Entonces 1 menos 1 queda 0. Y esto de acá abajo, seno de 0 también es 0. O sea, esto es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. A eso lo voy a poner otra. Bien. Entonces, acá nos queda una indeterminación, entonces podemos usar la regla del L'Hopital. Cuando uno va a usar la regla del L'Hopital, tiene que avisarle a la persona que está leyendo, en este caso al profesor, si es un examen o algo, que vas a usar la regla del L'Hopital. O sea, eso es buena costumbre, porque si no nadie sabe de dónde salen las cosas. Entonces, vamos a usar la regla del L'Hopital. ¿Y qué nos queda?
La derivada de la función de arriba, fíjense que es 1 menos coseno, ¿no? 1 no se deriva y queda la derivada de menos coseno. El menos tampoco se deriva porque es una constante por una función. Queda la derivada del coseno, que es menos seno. Y abajo la derivada de seno, que es coseno. ¿Está bien? O sea, derivé la función de arriba, 1 menos coseno, la derivada es menos seno de x. O sea, uno puede tachar acá. Queda seno de x. Y abajo queda coseno de x. ¿Bien? Entonces ahora fijémonos a dónde tiende este límite. Coseno de x tiende a 1, porque x tiende a 0. Y seno de x tiende a 0 porque x tiende a 0, ¿no? Entonces nos queda un límite determinado, nos queda 0 sobre 1, que además es la tangente, ¿no? Seno sobre coseno. Esto tiende a 0. Bueno, a ver, otro ejemplo. Bueno, este límite que ustedes ya lo conocen, ¿bien? Cuando ustedes tenían seno de x sobre x. Bueno, hay un límite más general, ¿no? De esto, que es, o sea, si es el límite cuando x tiende a de una función f de x, es 0. Entonces, límite cuando x tiende a de seno de x sobre x, seno de f de x sobre f de x, esto también tiende a 1. ¿Ven? Entonces, este límite es la forma general. Pueden hacerlo con L'Hopital, porque fíjense que si f de x tiende a 0, seno de 0 tiende a 0, y f de x tiende a 0 es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Los invito a hacerlo por regla de L'Hopital y van a poder demostrar que esto da 1. ¿Ok? Entonces, pero bueno, yo lo voy a hacer con una cuestión de simplicidad. Entonces tenemos x tendiendo a 0, o sea, x vale 0, esto vale 0, y esto también vale 0, ¿no? Entonces acá tenemos indeterminación del tipo 0 sobre 0, puedo usar L'Hopital. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda límite cuando x tiende a 0 de derivo la función de arriba dividido de derivo la función de abajo. Entonces, la función de arriba, ¿cuál es? Es o sea, es el seno, la derivada es coseno. Y la función de abajo es x, la derivada es 1. Entonces, coseno de x ahora es determinado porque si x tiende a 0, coseno tiende a 1. Y todo esto da 1. ¿Qué es lo que sabíamos? ¿No? O sea, esto es lo que ya sabíamos. Que el límite da 1. ¿Bien? ¿Alguna duda? No. Bueno. Ok. Bueno. Ahora sí. Vamos a ir a estudio de funciones. Ok. Bien. Nuestro objetivo es el siguiente. Nuestro objetivo es intentar aprender a dibujar funciones. O sea, funciones random. No funciones lindas como, no sé, trigonométricas, polinomios de grado 2, ¿sí? Cuadráticas, lineales. Esas ya las sabemos graficar. Ahora, yo te doy una función x, una aleatoria, cualquiera. No sé, f de x igual, qué sé yo, e a la, no sé, x cuadrado más 3x más 2, que no tiene por qué ser una función linda, probablemente no lo sea. Bien. Entonces, ¿cómo graficamos esto? Bueno, claro, o sea, no hay, o sea, esta función no es una función conocida, no es, qué sé yo, una exponencial, no es una cuadrática, si es como una cosa extraña, una combinación de las dos, ¿no? Entonces, el gráfico de este probablemente sea algo caótico, o sea, no sé, una cosa así, qué sé yo. Entonces, ¿cómo podemos graficar estas funciones que a priori no sabemos cuál sería el gráfico, qué pinta debería tener? ¿Bien? Entonces, bueno, eso es lo que se hace con un estudio de funciones. Lo que vamos a pretender hacer es encontrar todos los puntos importantes o todas las cosas importantes de la función y meterlas en un gráfico. ¿Okay? Entonces, ¿qué cosas son importantes cuando uno estudia una función? Bueno, es importante conocer los límites. O sea, en caso de que la función tenga como dominio todos los reales, haríamos límite a más infinito y a menos infinito. Si la función está definida, qué sé yo, solo para, no sé,
hasta más infinito. Ponerle, si el dominio va de acá en adelante, entonces no hacemos el límite a menos infinito, ¿sí? Solo hacemos límite a más infinito. Bueno, eso se van fijando dependiendo de la función que tengan, ¿no? También es importante ver las asíntotas verticales, bueno, toda esa cosa. Y en particular vamos a ver cómo estudiar con la derivada. Bien, porque ya todo eso ya lo conocen de antes. Pero ahora se agrega lo nuevo que es la derivada. ¿Bien? Bueno, imagínense que tienen una función random. Ponele, no sé, esta de acá. ¿Sí? Esta es una función x. Ok. Entonces, fíjense, o sea, lo que vamos a pretender hacer es encontrar cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. O sea, cuando la función f de x está creciendo o cuando la función f de x está decreciendo. ¿Bien? Entonces, fíjense que la función pasa de crecer a decrecer y cambia ese crecimiento en estos puntos. Ese punto de ahí y este punto de acá. Son como puntos importantes. Ya vamos a ver, tienen nombre estos puntos. Pero bueno, por ahora son simplemente puntos. Entonces fíjense intuitivamente, así por el dibujo que acabo de hacer, que la función como que en este intervalo está como creciendo, ¿no? O sea, si uno lo mira de izquierda a derecha, la función está como subiendo, en general, ¿no? Y entonces uno podría decir, bueno, mira, casualmente en todos estos intervalos que la función está creciendo, la derivada tiene como pendiente positiva, ¿no? Si yo me imagino la recta tangente, fíjense que la recta tangente tiene pendiente positiva. Y acá también, ¿no? Entonces, vemos que intuitivamente cuando la función está creciendo es porque tiene pendiente positiva. Acá lo mismo, ¿no? Acá la función está creciendo porque tiene pendiente positiva. Y acá la función está decreciendo y parece que la recta tangente tiene pendiente negativa. Bien, está como bajando. Entonces, bueno, esto se puede demostrar. Se puede demostrar que cuando una función tiene la pendiente de la recta tangente positiva o negativa, va a estar creciendo o decreciendo. Bien. No voy a hacer la demostración, pero se puede hacer. Entonces, la demostración es la siguiente. Perdón, lo que acabo de decir es lo siguiente, ¿no? El conjunto de crecimiento de una función f, o sea, los lugares en donde la función f está creciendo, van a ser el conjunto formado por los valores de x, tales que la derivada es positiva. ¿Okay? Entonces, ¿qué estoy escribiendo acá? Estoy escribiendo que el conjunto de crecimiento de una función f, o sea, los lugares en donde la función f está creciendo, van a ser los valores de x en donde la derivada sea positiva. ¿Por qué pido esto de la derivada positiva? Porque recuerden que la derivada de una función era la pendiente de la recta tangente de esa función para cualquier valor de x. ¿Sí? Entonces, la función f, ¿dónde va a crecer? Va a crecer cuando la pendiente de la recta tangente sea positiva. ¿Pero qué era la pendiente de la recta tangente? Era la función derivada. Entonces, si la función derivada es positiva, la recta tangente es positiva y por lo tanto la función crece. ¿Bien? ¿Alguien no entendió algo de esto? Voy a mirar el chat. Capaz que okay. Bueno, cualquier cosa pueden preguntar. Entonces, el conjunto de crecimiento sería así. Y el conjunto de decrecimiento de la función f, entonces va a ser el conjunto formado por los valores de x, tales que la derivada, bueno, si decrece, entonces es porque la derivada era negativa. O sea, la pendiente de la recta tangente negativa, todo lo mismo. ¿Bien? Y vamos a definir unos puntos, le ponemos un nombre, lo vamos a llamar puntos críticos, PC. Es el conjunto formado por los valores de x, tales que la derivada es negativa, 0, perdón. ¿Bien? Entonces, si la derivada es exactamente igual que 0, a esos puntos los llamamos puntos críticos. ¿Y dónde están esos puntos? Bueno, están acá. Y están acá. ¿Por qué están ahí y ahí? Bueno, porque, ¿qué dije acá? Que los puntos críticos son los puntos en donde la derivada, en donde la pendiente de la recta tangente es igual a 0. ¿Sí? O sea, que la pendiente de la recta tangente sea igual a 0, recuerden el gráfico de una función lineal, que el gráfico de la función lineal era horizontal cuando la pendiente era igual a 0. Entonces, esos puntos tienen que, los puntos críticos van a tener que tener una recta tangente que sea así, ¿no? Y eso va a pasar cuando la función tenga montañita o vallecitos, ¿no? Si la función tiene como una montañita o un vallecito, entonces ahí van a haber puntos críticos.
Ok, entonces, fíjense lo siguiente. Encontrar el conjunto de crecimiento o decrecimiento de una función es equivalente a buscar cuando la derivada es positiva y cuando la derivada es negativa. Bien, lo voy a anotar eso. O sea que si vos querés saber cuándo una función está creciendo o cuándo una función está decreciendo, en vez de hacer eso, que quizás es complicado, lo que podés hacer es buscar cuándo la derivada es positiva y cuándo la derivada es negativa, que eso es mucho más fácil de hacer. ¿Sí? Nosotros ya sabemos buscar, bueno, yo puntualmente no lo dije, pero probablemente lo vieron en la teoría, que para encontrar el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad de una función pueden usar el teorema de Bolzano. ¿Sí? Que el teorema de Bolzano les dice, bueno, justamente eso, ¿no? Conociendo las raíces de una función, pueden sacar la positividad y la negatividad de una función. ¿Bien? Entonces, esto lo vamos a hacer con el teorema de Bolzano. Entonces, resumiendo esto, a mí me gusta resumirlo en un cuadrito. Entonces, el conjunto de crecimiento de una función, ¿a qué va a ser igual? A los puntos en donde la derivada es positiva. O sea, al conjunto de positividad de la función derivada. Y el conjunto de decrecimiento de una función va a ser igual al conjunto de negatividad de la función derivada. Y estos puntos que yo definí como puntos críticos son los puntos en donde la derivada es igual a 0. ¿Bien? Entonces, los puntos críticos son los puntos que yo definí como el conjunto de ceros de la función derivada. ¿Bien? Entonces, si vos querés estudiar el crecimiento y el decrecimiento de una función, estudiate la positividad y la negatividad de la derivada. Pero para saber la positividad y negatividad de la derivada, tienen que saber los puntos críticos, ¿no? Porque imagínense que esto es la función derivada, ¿no? Imagínense que la derivada es así, ¿ok? ¿Qué significa esto? Significa que para estos valores de x, la pendiente de la recta tangente es positiva. Para estos valores de x, la pendiente de la recta tangente es negativa. Y para estos valores de x, vuelve a ser pendiente de la recta tangente positiva. Pero estos puntos que están acá, que son las raíces de la función derivada, son los puntos críticos, son los que delimitan estos intervalos. O sea, los intervalos de positividad y negatividad de la derivada van a estar delimitados por los puntos críticos. Entonces, para poder encontrar el crecimiento y el decrecimiento de una función, necesito primero buscar los puntos críticos, que son los lugares en donde la pendiente de la recta tangente es igual a 0. ¿Okay? ¿Alguien alguna duda? No. Dale. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer una clasificación de puntos críticos. ¿Okay? Esto es como la teoría para... Ahora igual lo aplicamos, cómo hacemos todo esto. Pero eso ya estaría. Ahora lo que habría que hacer es una clasificación de puntos críticos. Para funciones de RNR, que son las que ven ustedes, que son funciones de una variable, los posibles tipos de puntos críticos son 4. ¿Sí? Para funciones de varias variables, esto ya cambia, que bueno, lo van a ver cuando vean cálculo en varias variables. ¿Bien? Pero para funciones de 2 variables, los puntos críticos son así. O pueden ser montañitas, pueden ser vallecitos, o pueden ser una cosa extraña así. Nunca me sale bien esto. Ahí está. Bueno, entonces, los posibles puntos críticos de una función tienen esta pinta. ¿Bien? O son montañitas, vallecitos,
Son estas cosas raras. Así. Entonces, recuerden que era un punto crítico. Un punto crítico era un punto en donde la pendiente de la recta tangente valía 0, ¿sí? Entonces, son rectas horizontales. Entonces, acá habría un punto crítico. Acá también. Acá también. Y acá también. Bien, a estos puntos... Bueno, esto es un punto crítico. Vamos a poner acá. Bien, a este punto crítico se lo conoce como máximo. Si es una montañita es un máximo. Si es un vallecito es un mínimo. Y estos de acá no son tan relevantes, pero se llaman punto silla. O punto de ensilladura. Bueno, el por qué se llama punto silla es por una cosa de función de varias variables que... Bueno, los puntos silla en funciones de varias variables tienen pinta de como las sillas de montar, ¿viste? De caballo. Bueno, por eso. Bueno, ya lo verán en su momento. Entonces, máximo es cuando es una montañita, mínimo es cuando un vallecito. Bueno, ¿qué es lo que define un punto crítico que es máximo? O sea, ¿cómo me doy cuenta yo que un punto crítico es un máximo o es un mínimo? Bueno, fíjense, ¿qué tiene que pasar para que un punto máximo sea un punto máximo? Bueno, lo que tiene que pasar es que primero la pendiente de la recta tangente sea positiva y que después la pendiente de la recta tangente sea negativa. ¿Sí? Entonces, acá lo que tiene que pasar es que acá la pendiente de la recta tangente es positiva y acá la pendiente de la recta tangente es negativa. ¿Y qué tiene que pasar para que sea un mínimo? Bueno, al revés, ¿no? Primero la pendiente de la recta tangente es negativa porque está decreciendo y acá la pendiente de la recta tangente es positiva. Entonces, para que sea un mínimo, primero la pendiente de la recta tangente tiene que ser negativa y después la pendiente de la recta tangente tiene que ser positiva. Y los puntos sillas los van a reconocer porque tienen... Ah, y esto tiene que ser un punto crítico, ¿no? Los puntos sillas los van a reconocer porque... Fíjense, acá la pendiente de la recta tangente, ¿cómo es? Positiva, porque está creciendo, y acá también sigue creciendo. ¿Bien? Y acá es al revés. Acá está decreciendo, y acá también está decreciendo. Entonces, acá tenemos pendiente de la recta tangente positiva, y acá pendiente de la recta tangente positiva también. Perdón. Y acá es negativa, negativa. Ok. Eh, bueno, ejemplo, les voy a dar un solo ejemplo de funciones de este tipo, de funciones que tienen puntos silla. Puede ser, por ejemplo, la función x cubo, es el clásico ejemplo, ¿no? Ejemplo de esto. Es la función f de x igual x cubo. Si recuerdan el gráfico de esta función, es así. ¿Bien? Y acá, bueno, si lo calculan, buscan la derivada, igualan a 0, sacan el punto crítico, hacen todo el desarrollo, qué sé yo, les va a dar que acá tiene una recta tangente que tiene pendiente 0 y acá tiene pendiente positiva y pendiente positiva. Esto es un punto sillo. Ok. Bueno, vamos a hacer algún estudio de función para ver cómo es esto. Estudio de funciones, creo que es la unidad 7.
O sea, no sé si A ver, los ejercicios están antes también, pero se veían las 7. en las 7. Sí, pareciera, ¿no? Gracias. Ahí está, sí. Bien, entonces vamos a hacer un estudio de funciones. A ver, agarramos alguna tranqui. A ver, a ver. Podríamos hacer esta. No, no es muy interesante. Mm, vamos a hacer el J. Este es el práctica 7, 1J. Es X. A ver, en vez de... No, en vez del J vamos a hacer el K. Más lindo todavía. Bien, entonces la función es X sobre X cuadrado menos 1. A ver, ¿cómo es esto? Sí. Ujú. Ah, creo que tiene un punto crítico, ¿no? Bueno, pero tiene asíntotas verticales. Está bien, es un buen primer ejemplo. Vamos a hacer esto. Bueno, entonces, encuentre los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ok, nos piden encontrar el crecimiento y el decrecimiento. Yo voy a ir un poquito más allá y la voy a dibujar y todo. Entonces, dibujar la función haciendo un estudio completo. Vamos a hacer un estudio completo de la función. Entonces, para hacer un estudio completo hay que buscar los límites, la función derivada, buscar los puntos críticos, el crecimiento y el decrecimiento, los máximos, los mínimos, hay que dar todo. ¿Bien? Entonces, primero que nada, bueno, el dominio, lo más sencillo, el dominio de esta función son todos los reales menos el 1 y el menos 1, que es cuando esto se anula. Así que esto va a ser todos los reales menos el menos 1 y el 1. Ok. Entonces, bueno, vamos a buscar la función derivada. Bien, esta función es una división de dos funciones, así que va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Todo esto dividido el de abajo sin derivar elevado al cuadrado. Bien, esto es la derivada de f. Bueno, el 1 este se va. Y esto podemos acomodarlo un poquitito. Esto que es x cuadrado menos 1 menos 2x cuadrado. Lo de abajo lo voy a dejar igual. Bueno, y juntando nos queda entonces que la derivada es menos x cuadrado menos 1. Bueno, o podemos escribirlo más lindo todavía, como menos x cuadrado. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Perdón, tengo una pregunta. Sí. Ahí no puedo hacer L'Hopital porque no es continua, ¿o no? Lo... pero pará. ¿Qué estás queriendo hacer? No, digo para sacar la derivada. ¿Por qué el hospital? No, me parece que me estoy confundiendo Sí, de... sí, estás como... No, mira, el hospital te sirve para resolver límites. O sea, si vos tenés un Ah, límite con x tendiendo a de una división de funciones. claro. ¿Bien? Entonces, Sí, sí, sí. si quisiera, o sea, si en un futuro lo voy a hacer, si yo quisiera calcular el límite cuando x tiende a infinito, por ejemplo, de x sobre x cuadrado menos 1, acá sí puedes usar el hospital, pero porque es un límite, ¿no? Fíjate, si yo me voy a infinito, ¿esto dónde tiende? A infinito. Claro, Y esto también es una división de infinito. Y por L'Hopital esto es lo mismo que 1 sobre 2x. Que entonces esto tiende a infinito y esto tiende a 0, ¿no? Entonces claro, acá podría perfecto. usar L'Hopital, está bien. Pero Sí, es sí, para un límite, acá mezclé. estamos derivando de otra cosa. ¿Sí? Sí, 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 perdón. Dale, dale. Ok. Bueno, entonces, che, yo pensé que esto tenía puntos críticos y no tiene puntos críticos. eh,
Voy a cambiar de ejemplo. Porque, o sea, quiero explicar algo y justo este ejemplo no me sirve. A ver. Vamos con, no sé. No, esta tampoco, porque es homográfica, esto no tiene puntos críticos. Y esto, a ver, la derivada es 1 sobre 2 por x. Bueno, esto tiene dominio. A ver. Vamos con el... Bueno, ya fue, vamos con el 1C. Perdón, vamos a cambiar de ejemplo. Porque esa función es aburrida, no tiene puntos críticos, es como que es monótona creciente, decreciente, perdón. Entonces no es un buen primer ejemplo. Entonces vamos con f de x igual logaritmo de x cuadrado más 1. Ahí va. Bueno, lo mismo, vamos a buscar el dominio. Fíjense que el dominio son todos los reales, porque el x cuadrado más 1 es mayor a 0 para todo x, ¿no? O sea, independientemente del valor de x cuadrado más 1 es una cosa que es siempre positiva. ¿Ok? Como siempre positiva, el logaritmo acepta cualquier valor de x, así que está todo bien acá. El dominio de esta función es todos los reales. Si alguien no entendió esto, pregunta. Ok, vamos a calcular la derivada. Entonces, la derivada de esto es 1 sobre x cuadrado más 1, ¿bien? Porque es la derivada del logaritmo de algo, y ahora tengo que multiplicar por la derivada de lo de adentro, que es la derivada de x cuadrado más 1, que es 2x. Bueno, acomodando estos términos, nos queda 2x sobre x cuadrado más 1. Ahí va, está la derivada. Bien. Entonces, tenemos estas funciones, la función derivada. Ok, bien. ¿Qué habíamos visto antes? Habíamos visto que para hacer un estudio de funciones hacen falta los puntos críticos. ¿Bien? Los puntos críticos son los que me van a delimitar los ceros en la derivada, que es lo que me va a decir cuál es el... O sea, cuando la pendiente de la recta tangente es positiva y negativa. Bien, va a delimitar esos intervalos. Entonces, vamos a buscar los puntos críticos. Los puntos críticos se obtienen haciendo la derivada igualada a 0. Cuando vos igualas la derivada a 0, estás buscando los valores de x, donde la pendiente de la recta tangente es igual a 0. Entonces, busco los puntos críticos, que es cuando la pendiente de la recta tangente es igual a 0. Entonces, igual a 0 a la función derivada. Nos queda que 0 es igual a 2x sobre x cuadrado más 1. Ok, entonces, bueno, esta porquería la podemos pasar multiplicando, se me hace 0, chau. Y me queda que 0 es igual a 2x, que 2 lo puedo pasar dividiendo y también se me simplifica y me queda que x es igual a 0. Bien, entonces x igual a 0 es el valor de x donde tengo un punto crítico, ¿ok? Entonces, acá tengo un punto crítico. Ok, entonces, bien. Ahora lo que voy a hacer es, ok, en x igual a 0 tengo un punto crítico. Ahora, ¿dónde está el intervalo de crecimiento y decrecimiento de esta función? Bueno, entonces, si quiero estudiar el conjunto de crecimiento y decrecimiento, entonces separo en intervalos donde f sea continua y hago Bolzano. ¿Sí? Recuerden que Bolzano, ustedes tienen que agarrar intervalos donde la función sea continua y entre medio de esos intervalos, separado por las raíces, la función va a ser o toda positiva o toda negativa. ¿Okay? Entonces vamos a hacer una recta, a mí me gusta hacer. Pongo los puntos importantes, en este caso solo hay uno, que es el punto crítico. Si separo en intervalos, entonces, como el dominio son todos los reales, tengo que separar de menos infinito a 0 y de 0 a más infinito. Entonces esto va de menos infinito a 0, 0, 0 más infinito. Bueno, acá hay que hacer una tablita. Ahora explico la tablita. La tablita es una cuestión de orden, si quieren pueden no hacerla.
lo mismo. Ok. En 0, ¿qué tengo? Un punto crítico. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué dice Bolzano? Bolzano me dice, ok, esto es una raíz. Bien. Y en estos intervalos, la función es continua. Sí. Entonces, si yo reemplazo un valor intermedio entre menos infinito y 0, cualquiera, el menos 1, el menos 80, el menos 5 millones, ¿sí? Cualquiera que esté en este intervalo, ustedes lo pueden reemplazar en la función derivada. ¿Y eso qué les va a decir? Les va a decir, bueno, la derivada en ese punto es positiva o negativa. Y el teorema de Bolzano me dice, ok, como la función en ese intervalo es positiva en ese punto, entonces es toda positiva en ese intervalo. ¿Sí? Y si la derivada es positiva en el intervalo, entonces es creciente. Análogo con si es negativa. Si es negativa, entonces es decreciente. Entonces reemplazamos algún valor cualquiera. Por ejemplo, el menos 1. Lo que está en este intervalo. Para no complicarnos la vida. Entonces, vamos a la derivada y reemplazamos un menos 1. Vamos ahí arriba, ¿no? Está acá. Entonces, f' en menos 1 sería 2 por menos 1 sobre menos 1 al cuadrado más 1. Esto me queda menos 2 sobre 2, o sea, menos 1. Que sea menos 1 no me importa, como si me hubiera dado menos 80, ¿sí? Lo único que me importa es que es negativo, ¿sí? Como es negativa la función en menos 1, ¿qué significa? Veamos acá arriba. Si la derivada es negativa, entonces la función es decreciente. ¿Bien? Entonces ahora vengo acá abajo y digo, ok, como en menos 1 es negativa, eso quiere decir que en el intervalo menos infinito 0 es decreciente la función f. Bien. Ahora reemplazamos un valor entre 0 e infinito. Puede ser el 1, por ejemplo. Yo agarro 1 y menos 1 porque son los más fáciles, pero uno podría reemplazar cualquier valor que esté en ese intervalo. Y le va a dar, por ejemplo, si reemplazan cualquier valor en este intervalo, les va a dar siempre negativo, independientemente del valor que reemplacen. Y ahora entre 0 e infinito les va a dar, ¿cómo es esto? 2 por 1 sobre 1 al cuadrado más 1. Esto es 2 sobre 2, que es 1. Que sea 1 no me importa, de nuevo, lo único que me importa es que es positivo. Entonces, como es positivo, significa que la función crece en todo el intervalo. Ahora, este punto es un punto crítico. ¿Y qué tipo de punto crítico es? ¿Es un máximo o es un mínimo? ¿No es una raíz? Perdón, ¿a qué te referís con raíz? Como que corta en x igual 0. En todo No caso crece sería ni crece. para que sea raíz sería n igual a 0 y está Eso. bien. Es una raíz, pero ¿de qué función? Es una raíz de la función derivada, ¿está bien? Claro. ¿Y cómo se llaman las raíces de las funciones derivadas? O sea, si vos venís a la función derivada y la igualás a 0, entonces lo que estás buscando acá son las raíces de la función derivada. Eso está bien. Que yo le puse un nombre y lo llamé punto crítico. Bien. Ahora, Sí. puntos críticos, ¿de qué tipos pueden haber? Pueden haber máximos, pueden haber mínimos o pueden haber puntosillas. ¿Bien? ¿De qué depende que sea una cosa u otra? Bueno, va a ser un máximo si pasa de estar creciendo a decreciendo. Va a ser un mínimo si pasa de decrecer a crecer. Y va a ser un puntosilla si crece y crece o decrece y decrece. ¿Sí? Este punto, ¿qué sería? Entonces, Mínimo. mínimo. ¿Bien? Es mínimo porque un poquito a la izquierda del 0 la función está decreciendo y después está creciendo. Un poquito a la derecha. Entonces va a tener esta pinta. ¿Sí? ¿Alguien no lo ve? Pregunte, ¿eh? ¿Seguro que todos lo ven? ¿Sí? Bueno. Entonces acá hay un mínimo. En x igual a 0. ¿Bien? Por las dudas repito, por si alguno tiene vergüenza. O sea, es un mínimo porque un poquito a la izquierda está decreciendo y un poquito a la derecha está creciendo. Es la definición de mínimo. Yo había dicho que un mínimo va a ser un punto crítico en donde un poquito antes está decreciendo y un poquito después está creciendo. ¿Bien? Ok. Entonces, bien, con esto ¿qué sacamos?
Con esto ya tenemos un montón de información, porque tenemos que la función tiene como conjunto de crecimiento, fíjense, ¿dónde está creciendo? Está creciendo de 0 a infinito. Está decreciendo de menos infinito a 0 y tiene un mínimo en x igual a 0. Bueno, es buena costumbre buscar el valor de y que le corresponde a los máximos y a los mínimos, a los puntos críticos en general. Entonces, vamos a buscar el valor de y que le corresponde a este punto. ¿Dónde tengo que reemplazar? ¿Dónde reemplazo? ¿Reemplazo acá o reemplazo acá? En la primera, en la no derivada. En f, exacto, porque f es la que para cada valor de x me devuelve el valor de y que le corresponde. Yo quiero saber dónde está ese punto. ¿Qué pasa si reemplazo en la derivada el x igual a 0? ¿Qué me va a dar? Sin hacer ninguna cuenta. ¿Cuánto me tiene que dar? 0. Te va a dar indeterminado. No es indeterminado. Porque si reemplazas Ah, claro, claro, sí. si vos reemplazas el punto crítico en la derivada, por definición de punto crítico, te tiene que dar No 0. queda 0. Exacto. Bien. Entonces, si es un punto crítico, ustedes saben que en la derivada les va a dar 0. Y está bien, porque es un punto crítico, es un punto donde la derivada es 0. ¿Está bien? Ahí va. Entonces, no tiene sentido reemplazar la derivada. Entonces, vamos a reemplazar en f, que nos va a dar el valor de y. Entonces, hacemos f de 0. Es logaritmo natural de 0 al cuadrado más 1. Esto de acá adentro es 1, logaritmo de 1 es 0. O sea, el punto crítico está en el punto 0, 0. ¿Bien? Okay. Bueno, como queremos hacer un dibujo de la función, entonces vamos a buscar toda la demás información que es importante. Bueno, este punto no tiene... Esta función no tiene asíntotas verticales, ¿bien? Porque el dominio es todos los reales, entonces no hay un punto conflictivo en esta función. Esta justo es aburrida, pero bueno. Así que no vamos a calcular límites en un punto, pero sí podemos calcular los límites a infinitos. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular el límite cuando x tiende a más infinito de la función f de x. Entonces esto era límite cuando x tiende a más infinito, la función como era, logaritmo de x cuadrado más 1. ¿Bien? Ok, entonces si x tiende a infinito, nos queda infinito al cuadrado es infinito, más 1 es infinito, positivo, más infinito. Logaritmo de más infinito, recuerden el gráfico de logaritmo, el gráfico de logaritmo es así. Cuando x se hace muy muy grande, y también se hace muy muy grande. O sea, esto tiende a más infinito. Y podemos hacer el límite cuando x tiende a menos infinito. Como x tiende a menos infinito, si lo elevo al cuadrado, esto tiende a más infinito. Porque es negativo negativo, les queda positivo. Más 1. O sea, esto sigue siendo más infinito. Y logaritmo de más infinito es, como dijimos recién, más infinito. Entonces, si me voy a más infinito, se me va a más infinito. Y si me voy a menos infinito, se me va a más infinito. ¿Ok? Entonces, más o menos pueden imaginarse ya cómo es la función. Simplemente olvídense de toda la parte de derivada, ¿sí? Con esto solo pueden imaginarse más o menos cómo es la función. O sea, yo no sé cómo es en medio. O sea, por acá yo no sé cómo es. Puede ser cualquier cosa. Pero cuando x tiende a menos infinito, la función viene de arriba. Y cuando se va a más infinito, se va para arriba, así. O sea, acá en medio, no sé, puede bailar la samba, puede hacer cualquier cosa, pero cuando x tiende a más infinito se me tiene que ir para arriba, y cuando x tiende a menos infinito se me tiene que ir para arriba también. ¿Sí? Más o menos el gráfico va a ser algo así. Bien, juntando todo, ¿cómo sería esto? A ver, ¿dónde
Bien, entonces, cuando ustedes van a hacer un gráfico de una función, siempre pongan primero los puntos importantes. O sea, las cosas, los puntos importantes suelen ser lo más fácil de graficar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, punto importante, punto crítico, subpunto. ¿Qué coordenada tiene? Tiene coordenada 0, 0. Entonces, el punto crítico va a estar acá. Después, ¿qué me dice esto? Me dice que este punto crítico es un mínimo. Entonces, ¿qué pinta va a tener? Va a tener pinta de vallecito, va a ser así, ¿sí? Y además sé que un poco en todo el intervalo de la izquierda la función es decreciente y en todo el intervalo de la derecha la función es creciente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a ser esto? Va a ser como algo así, ¿no? Y además, ¿qué sé? Sé que cuando x tiende a más infinito, la función se va a más infinito. Y cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a más infinito. O sea, tiene que ser así, ¿no? Más o menos. Si lo grafican en GeoGebra, tiene que ser algo de esta pinta. Ok. Vamos a hacer otro ejemplo. A ver, uno más picante. Una pregunta. Sí, En la práctica 4, sí. que es de límites y continuidad, todavía no habíamos visto derivadas. Y creo que nos pusieron un ejercicio así ¿Cuál? para practicar lo de Bolzano. Pero esto se podría hacer sin la derivada. En el ejercicio 13. 3. Para cada una de las siguientes funciones, determina los ceros, puntos de discontinuidad a partir de ello. Claro, acá tenés que usar Bolzano, sí. Sí, sí. ¿Cuál era tu pregunta, perdón? Sí, esto se puede hacer sin derivada. O sea, ¿qué diferencia hay entre esos ejercicios y como el que hicimos recién? Ah, bueno, pero acá hay una cosa distinta, ¿no? Porque yo qué estoy haciendo, o sea, ¿para qué estoy usando la derivada? Estoy usando la derivada para buscar el conjunto de crecimiento y decrecimiento. Yo nunca busqué el conjunto de positividad y Ah, negatividad. claro, O sea, sí, yo sí, me apliqué confundí. Bolzano, pero ¿dónde lo apliqué? A la función derivada. ¿Está bien? Claro, Si vos aplicás Bolzano a la función derivada, lo que te va a decir es el crecimiento y decrecimiento de una función. Ahora, si vos aplicás Bolzano a la función f, ahí vas a encontrar la positividad y negatividad de la función f. ¿Sí? ok, Entonces, cuando vos hiciste Bolzano acá, lo que estuviste haciendo es buscando la positividad y negatividad de una función. ¿Está bien? claro. Ahí va. Entonces, si se lo aplico a la derivada, me da el crecimiento y el crecimiento. Exacto, eso es por esto. Ok, ¿Bien? Entonces, si te fijas cuando la derivada es positiva, cuando la derivada es negativa y cuando la derivada vale 0, aplicando Bolzano, lo que estás buscando es el crecimiento y el decrecimiento de una función. ¿Bien? ok, gracias. Dale. Bueno, a ver, vamos a hacer alguno más picante. ¿Qué dice acá? Encuentre si las hay ecuaciones haciendo la derivada horizontal de la siguiente ecuación. Ah. Che, son muy fáciles estas cosas. No hay una más fea. Qué sé yo. Vamos a hacer esto. A ver cómo es la derivada. Déjame ver la derivada a ver si es divertida o no. Es 1 logaritmo cuadrado. No, esto queda... Ah, eso está bueno. Vamos a ver. Es el L, ¿no? 1L. Ahí va. Entonces, vamos a estudiar el crecimiento y decrecimiento. Bueno, vamos, que estudio completo. Chao. Así ya de paso practican, ¿no? Si les piden menos, listo, hacen menos y ya está.
Entonces hacemos un estudio completo y sería como hacer todo. Ok. Entonces tienen esta función que es x logaritmo al cuadrado de x. ¿Bien? Entonces, bueno, como siempre, lo primero que tienen que hacer cuando les dan una función es sacar el dominio. O sea, antes de ponerse a hacer cuentas, de ponerse a calcular nada, buscan el dominio. Entonces, ¿cómo es el dominio de esto? Como tengo una función logarítmica, lo de adentro del logaritmo tiene que ser distinto, perdón, tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, el dominio de esto va de 0 a más infinito. ¿Bien? Ahí va. Ok, bueno, entonces vamos a estudiar las derivadas, que es lo nuevo que tenemos. Así que vamos a hacer la derivada de esta función. Bien, ¿cuál es la derivada de esto? Fíjense que tengo un producto, así que esto va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Bien? La derivada del primero es la derivada de x por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es la derivada del logaritmo al cuadrado de x. ¿Bien? Entonces la derivada de, fíjense que esto es como logaritmo de x, todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Entonces es la derivada de porquería elevada al cuadrado. Es una composición de funciones. ¿Bien? Así que tenemos que derivar primero el cuadrado y después la derivada de lo de adentro, que es la derivada del logaritmo. Entonces la derivada del logaritmo cuadrado es baja el 2, compuesta con logaritmo, por la derivada del logaritmo. Bien, ¿alguien se perdió con la derivada? Ok. Fíjense que acá tenemos un x multiplicando, un x dividiendo, piqui piqui. Los podemos simplificar y nos queda logaritmo cuadrado de x más 2 logaritmo de x. Ok, esta es la derivada. Vamos a dejarlo así. Se puede acomodar un poquito más, pero vamos a dejarlo así. Bien, entonces, ok, como siempre, lo que necesitamos saber es cuándo crece y cuándo decrece esa función. Entonces, si queremos saber eso, lo que tenemos que buscar primero son los puntos críticos. Entonces, vamos a buscar los puntos críticos de esta función. Entonces, para encontrar los puntos críticos de una función, hay que igualar la derivada a 0. Ok, entonces hay que resolver esta ecuación. Entonces alguno, no sé, le genera... ¿cómo se dice? Le da ganitas pasar esto restando. Y entonces dice, voy a pasar este logaritmo dividiendo. Y entonces cree que esto está bien y tacha y les queda menos 2 igual logaritmo de x, ¿no? Y después saca que x es igual a e a la menos 2, ¿no? Por ejemplo, alguno podría pensar en hacer eso, ¿bien? Pero tengan cuidado, ¿bien? La moraleja de esto es nunca hagan esto, por favor, les pido. Les explico por qué. Porque logaritmo de x es una cosa que depende de x, ¿bien? Y ustedes no saben si logaritmo de x puede ser 0 o no. De hecho, sí es 0. Es 0 cuando x vale 1, ¿no? O sea, si x es igual a 1, logaritmo de x vale 0. Entonces, ustedes no pueden pasar dividiendo así como así cosas que pueden valer 0, ¿bien? Porque está prohibido en matemáticas, ¿se acuerdan? O sea, ustedes no pueden dividir por 0. Entonces, como no saben si logaritmo de x es o no es 0, a veces va a ser 0, a veces no va a ser 0, entonces no pueden pasarlo dividiendo así. Moraleja, si tienen una cosa que depende de x, si la van a pasar dividiendo, estén muy muy seguros de que es distinto de 0, ¿sí? Porque si es igual que 0, no lo pueden hacer, ¿está bien? Si es distinto de 0, sí. En este caso no lo puedo hacer porque el logaritmo de x sí vale 0, cuando x vale 1, ¿bien? Así que vamos a volver para atrás. Esto no se puede hacer. ¿Cómo resolveríamos esta ecuación? Bueno, lo que se suele hacer en general cuando se hacen, cuando se buscan los puntos críticos de la derivada, obviamente acá viene la destreza de cada uno de cómo resolver ecuaciones, ¿bien? Pero lo que a mí se me ocurre es factorizar. O sea, yo cuando agarro la derivada y la igualo a 0, lo primero que veo es si lo puedo factorizar, ¿sí? Porque piénsenlo de esta manera. Si yo tengo una ecuación igualada a 0 y acá tengo productos, ¿no? Tengo una cosa multiplicada por otra cosa, multiplicada por otra cosa. Esto está bueno cuando está igualado a 0, ¿no?
Porque cuando un producto me da 0, cuando alguna de ellas es 0, o esto es 0, o esto es 0, o esto es 0. Y entonces saco 3 ecuaciones de esta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo acá lo que podría hacer es factorizar. Por ejemplo, tengo logaritmo acá, logaritmo allá, puedo sacar factor común, logaritmo natural de x. Bien. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Bueno, la ventaja es que yo ahora tengo un producto. Y entonces me pregunto, ¿cuándo yo multiplico estas dos cosas y el resultado me da exactamente igual que 0? Bueno, cuando este es 0 o cuando este es 0. ¿Sí? O logaritmo natural de x es igual a 0. Y acá despejamos, ¿no? Pasamos logaritmo para el otro lado, me queda x es igual a e a la 0, que e a la 0 es 1. O logaritmo natural de x más 2 es igual que 0. Logaritmo natural de x es igual a menos 2. Despejando logaritmo para el otro lado, me queda que x es igual a e a la menos 2. ¿Bien? Entonces, fíjense, este es un valor que yo había sacado antes, pero me había comido este resultado, x igual a 1. ¿Está bien? Entonces ustedes no pueden pasar dividiendo cosas así porque se comen resultados. ¿Bien? Ok, entonces fíjense que esta función me dio entonces dos puntos críticos. ¿Bien? La función tiene 2 puntos críticos. Bien, entonces, ok, tenemos los puntos críticos, lo mismo de antes. Ahora lo que vamos a hacer es definir intervalos donde la función es continua, separado por las raíces, o sea, de la derivada, o sea, los puntos críticos, para poder hacer Bolzano. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función? Recuerden, el dominio de la función es de 0 a más infinito. ¿Bien? Entonces, vamos a poner 0 a más infinito. Este es el dominio de f, para allá. Entonces, yo no voy a separar en intervalos para valores menores o iguales a 0, porque la función ahí directamente no existe. O sea, no tiene sentido siquiera plantearse cuándo es creciente o decreciente en lugares donde la función no existe. Entonces, la función no existe para los menores o iguales que 0. Para estos de acá, la función no existe. Entonces, ni lo tengo en cuenta al momento de hacer el grafiquito este. ¿Bien? Entonces, la función empieza en 0 y para adelante, y tiene puntos críticos en e a la menos 2, que si hacen la cuenta, no sé cuánto, creo que el otro día le hice era 0,13, me parece. Creo que era 0,3. E a la menos 2. Sí, 0,13. Bien, e a la menos 2 es 0,13 y entonces es más chiquito que 1, ¿bien? Así que e a la menos 2 está por acá. Y 1 está por acá. Ok, entonces separamos sin intervalos. ¿Qué intervalos podemos separar? Los delimitados entre las raíces y los puntos extraños como el 0, ¿no? Entonces vamos a tener un intervalo que va entre 0 y e a la menos 2. Otro intervalo que va desde e a la menos 2 y 1. Y otro intervalo que va desde 1 a más infinito. Entonces, bien, voy a hacer Bolzano en estos intervalos. ¿Por qué puedo usar Bolzano en estos intervalos? Bueno, porque la derivada es continua en estos intervalos, ¿sí? Eso es importante siempre tenerlo presente. Que ustedes pueden usar Bolzano en estos intervalos solo porque la función es continua en esos intervalos, ¿sí? Si no fuera continua, no pueden usar Bolzano. Entonces yo separo en intervalos donde la función es continua. De 0 a e a la menos 2 es continua, de e a la menos 2 a 1 es continua y de 1 a más infinito también. Bien, entonces vamos a hacer el cuadrito.
Y ahora vamos a reemplazar en la función derivada y vemos qué le pasa a f, si es creciente o decreciente. Entonces, bueno, tenemos que reemplazar un valor entre 0 y e a la menos 2. Bien. Bueno, tienen que reemplazar cualquier valor entre 0 y e a la menos 2. Alguno podría agarrar la calculadora, poner e a la menos 2, se va a dar cuenta de que es 0,13. Sí, esto es más o menos 0,13. Y reemplazar un valor entre medio. Ponerle 0,1. Bueno, a mí eso me da mucha fiaca, así que lo que voy a hacer es reemplazar en e a la menos 3. Si ustedes se fijan, e a la menos 3 es más chiquito que e a la menos 2. Bien. ¿Por qué reemplazo en este? No para hacerme el canchero, sino porque cuando lo meta acá, las cuentas me van a quedar lindas. ¿Bien? Solo por eso. Compruébenlo. ¿Cuánto vale e a la menos 3? A ver, lo hago en un segundo. E a la menos 3, ¿cuánto es? 0,04. Bien. O sea, está en ese intervalo. Así que está todo bien. Bueno. Entonces vengo a la derivada. Reemplazo e a la menos 3. ¿Y esto cómo es? Vení, vamos a la derivada que está ahí arriba. Es logaritmo al cuadrado de e a la menos 3. Más 2 logaritmo de e a la menos 3. Entonces, ¿cuánto da esto? Esto me queda logaritmo de e a la menos 3, me queda menos 3. Bien, por eso elegí e a la menos 3. No para hacerme el vivo, sino porque piqui piqui me queda menos 3 y las cuentas son más fáciles de hacer, ¿no? Me queda menos 3 al cuadrado más 2 por, y acá lo mismo, ¿no? Piqui piqui, me queda menos 3, ¿no? Entonces, menos 3 al cuadrado es 9, menos 6, 3. Que no me importa que sea 3, ¿qué es lo que me importa? Que sea positivo. Entonces, como esto es positivo, significa que la función es creciente en este intervalo. ¿Bien? Acá teníamos un punto crítico. Acá también. Ahora reemplazamos un valor entre e a la menos 2 y 1. Puedo poner, por ejemplo, e a la menos 1, ¿no? Bien, de nuevo, no para hacerme el canchero, sino porque es un valor que está acá en medio y que cuando haga las cuentas me van a quedar lindas, ¿no? Si quieren fijarse, esto es 1,13, creo que era. 0,13, perdón. Esto es 0,13 y esto es 0,36. ¿Bien? Si hacen la cuenta. Entonces ahora hacemos la derivada en e a la menos 1. Esto es logaritmo natural de e a la menos 1 más 2 logaritmo natural de e a la menos 1. E con logaritmo se me va, e con logaritmo se me va, y esto que me queda. Menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1, menos 2, menos 1. Que es negativo. Como es negativo, la función es decreciente. ¿Bien? ¿Todos me siguen? No estoy mirando el chat ahora que me doy cuenta. A ver, no hay nadie escribiendo. Sí, sí. Vale. Bueno, ahora reemplazamos un valor entre 1 e infinito. Bueno, un valor entre 1 e infinito puede ser e, ¿no? Que e es 2,7. Que está entre 1 e infinito, así que está todo bien. Agarramos la derivada, reemplazamos en e. O sea que esto es logaritmo cuadrado de e más 2 logaritmo de e. Logaritmo natural de e es 1. O sea que esto me queda 1 al cuadrado más 2 por 1. O sea, 1 más 2, 3. Que es positivo. Como es positiva, la función es creciente. Bien. Si se les complica el tema esto de ver a ojo esto de e a la menos 3, e a la menos 1, o sea, no tienen por qué elegir estos valores. Pueden elegir cualquiera que esté en el intervalo, lo aclaro. Solo que alta fiaca reemplazar un 0,1, ¿no? O sea, piénsenlo. Tienen que hacer logaritmo en la calculadora, logaritmo de 0,1, elevarlo al cuadrado y sumarle 2 por logaritmo de 1, todo en la calculadora. Bien. A mí no me gusta usar la calculadora, así que hago este tipo de cosas. Bien. Pero pueden hacerlo. Yo lo digo por si alguno se perdió con eso. Pueden hacerlo. Bien, entonces tenemos esta función que nos dio estos intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ahora, en x igual e a la menos 2, la función, ¿tiene un máximo o un mínimo? Máximo. Máximo. ¿Y en 1? Mínimo. Mínimo. Bien, conjunto de crecimiento. De 0 a e a la menos 2. Ajá. ¿Y qué?
Sí, sí, te escucho. Ah, y de 1 a más infinito. Perfecto. Entonces, unión 1 más infinito. Bárbaro. Y de decrecimiento va de e a la menos 2 a 1. Después tenemos un máximo en x igual e a la menos 2. Y tenemos un mínimo en x igual 1. Bárbaro. Bueno, entonces, bueno, ya tenemos todo cocinadito. Ya sacamos todos los intervalos estos. Ahora me gustaría, bueno, no tengo lugar acá en la hoja, así que voy a escribir acá abajo, ¿sí? Voy a seguir acá. Busco los valores de i que le corresponden a los puntos críticos. O podría hacerlo acá, ¿no? Entonces busco los valores de i que le corresponde a cada punto crítico. Entonces, en x igual a 1, tengo que hacer, bueno, de nuevo, ¿no? ¿En cuál función reemplazo? ¿En f o en f'? Reemplazo en f, porque f' es la que cuando reemplazan les va a dar la pendiente de la recta tangente. Como en x igual a 1 tengo un punto crítico, recuerden que un punto crítico es un punto donde la recta tangente vale 0, entonces si yo reemplazo 1 en esta ecuación sin hacer ninguna cuenta, yo ya sé que eso me va a dar 0. ¿Sí? Lo mismo pasa en e a la menos 2. Si reemplazan, eso les va a dar 0. Entonces yo no quiero reemplazar en la derivada, quiero reemplazar en f, que es la que para cada valor de x les da un valor en y. Entonces reemplazo en f un 1. O sea que esto es 1 por logaritmo al cuadrado de 1. Creo, ¿no? ¿Era? Sí. 1 por logaritmo al cuadrado de 1. Logaritmo natural de 1 es 0, así que todo esto da 0. Y hacemos f de e a la menos 2. Esto es perdón. E a la menos 2 por logaritmo cuadrado de e a la menos 2. Este con este se me va y esto me queda e a la menos 2 por menos 2 al cuadrado. O sea, 4 e a la menos 2. Bien. Ok, ahí sacamos los valores de i que le corresponden a los puntos críticos. Ok. Ahora vamos a calcular los límites. ¿Qué límites son importantes encontrar en esta función? Bueno, el límite a más infinito, porque la función tiene como dominio más infinito. A menos infinito no tiene sentido calcularlo, porque la función ahí no existe, así que no tiene sentido calcular límite a menos infinito. El que sí tiene sentido es calcular a 0, pero no a cualquier 0, ¿bien? Porque 0 por izquierda la función tampoco existe. Entonces hay que calcular el límite cuando x tiende a 0 por derecha. Esos son los límites que serían importantes, ¿bien? 0 por derecha y más infinito. Entonces vamos a calcular los límites. Entonces vamos a calcular el límite cuando x tiende a más infinito de la función f de x. Bien, f de x será x logaritmo cuadrado de x. Bien, perfecto. X tiende a más infinito, entonces veamos a dónde tiende todo esto. Esto es más infinito. Logaritmo o sea, x es infinito, logaritmo de infinito es infinito. Y elevado al cuadrado también es infinito, positivo además. Infinito positivo por infinito positivo es infinito positivo. Bien, este límite era fácil. Vamos con x tendiendo a 0 por derecha. Entonces esto como nos queda. Nos queda x por... A ver, vamos a hacerlo así. Entonces, en 0 por derecha. Fíjense que tiende a 0 por derecha. Logaritmo, o sea, esto de acá es 0 por derecha, ¿no? ¿Alguien me dice cuánto tiende el logaritmo cuando x tiende a 0 por derecha?
¿A dónde tiendes? A infinito. Zara. Si x es 0 por derecha, estamos acá, ¿no? ¿Para dónde se va la función? ¿No se ve? A menos infinito. Sí, a menos infinito. Entonces, en la función logarítmica, cuando x tiende a 0 por derecha, o sea, me acerco mucho a 0, pero por la derecha, la función se va cada vez más abajo, se va para el menos infinito, ¿sí? Entonces, logaritmo de 0 por derecha, esto tiende a menos infinito. ¿Bien? Pero recuerden que está elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, todo esto termina tendiendo a más infinito. ¿Me siguieron el razonamiento? Sí. Bárbaro. Esto es una indeterminación del tipo 0 por infinito. ¿Bien? ¿A alguien se le ocurre cómo resolverla? Bueno, acá se usa un truco. Yo voy a usar un truco. Que suele servir. Suele. A veces no. Pero bueno, a veces sí. Cuando sirve somos todos felices. Un truco para resolver indeterminaciones del tipo 0 por infinito. ¿Bien? El truco es convertirla en una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. O sea, piénsenlo de esta manera. Algo que tiende a 0. Supónganse que f de x tiende a 0, ¿no? Y g de x tiende a infinito. Fíjense que yo, por álgebra, esto es pura álgebra, yo puedo escribir esto de esta manera, ¿no? Como g de x sobre 1 sobre f de x. O sea, siempre y cuando f de x no sea 0, ¿no? Yo puedo escribir esto de esta manera. ¿Está bien? O sea, esto es por propiedad de divisiones. Yo después hago la división y me queda lo mismo. Háganlo. Pero ahora, ¿a dónde tiende todo esto? Esto tiende a infinito. Como f de x tiende a 0, 1 sobre f de x tiende a infinito. Entonces, esta expresión tiende a infinito sobre infinito. ¿Y cuál es la ventaja respecto de esta expresión? Bueno, que quizás estas cosas derivadas son más lindas, ¿no? Quizás esta expresión era un quilombo, pero estas son dos divisiones. Y como tengo la regla del L'Hopital, que me dice que si tengo una indeterminación del tipo infinito sobre infinito, entonces en vez de calcular este límite, podés calcular el límite de las derivadas. Entonces, si hago este pasaje de mandar esta cosa dividiendo al 1, entonces me queda una indeterminación del tipo infinito sobre infinito, y ahora puedo usar L'Hopital. Esa es la idea. Entonces, el truquito sería escribir esto de esta manera, ¿no? Como logaritmo cuadrado de x, todo esto dividido 1 sobre x. ¿Lo ven? Ahora veamos a dónde tiende. Como x tiende a 0 por derecha, 1 sobre 0 por derecha es más infinito. Y esto habíamos dicho antes que era más infinito. Por lo tanto, es una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Podemos usar L'Hopital. Le avisamos a la persona que está leyendo que vamos a usar L'Hopital. Entonces hacemos límite cuando x tiende a 0 por derecha. Y ahora hay que derivar la cosa de arriba y dividirlo por la derivada de la cosa de abajo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo cuadrado de x? Es una composición de funciones. Es logaritmo de x elevado al cuadrado. ¿Cómo es la derivada? Bueno, baja el 2. ¿Sí? Entonces, baja el 2 y multiplico por logaritmo natural de x, que es la composición, por la derivada de logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Bien, esto es la derivada de lo de arriba. Y la derivada de 1 sobre x está en tabla, es menos 1 sobre x cuadrado. Bueno, ahora vamos a reacomodar esta cosa, a ver si nos queda mejor. Hacemos límite cuando x tiende a 0. Bueno, el menos lo voy a poner adelante. O sea, esto va a ser menos 2. Y el x cuadrado este lo voy a poner para arriba multiplicando. ¿Sí? O sea, esto es lo mismo que el logaritmo natural de x
por 1 sobre x por x al cuadrado. Bien. ¿Alguien no me sigue con el álgebra? Pregunta, ¿eh? Bien, entonces x con cuadrado, piqui piqui. Y me queda solo una x arriba, ¿no? O sea, esto es lo mismo que límite cuando x tiende a 0 por derecha de menos 2 por logaritmo natural de x por x. Bien. Ahora, ¿a dónde tiende esto? Vamos a ver a dónde tiende. X tiende a 0 por derecha, o sea que esto tiende a menos infinito. Y x sigue tendiendo a 0. O sea, parece que no gané nada. Pero bueno, fíjense que la expresión es muy parecida a la que teníamos al principio, solo que en vez de tener logaritmo tengo... Perdón, en vez de tener logaritmo cuadrado tengo logaritmo. Entonces esto está mucho más piola. Podemos volver a usar el mismo truquito de escribir al x como divisor. Sí, o sea, mandamos a la x como divisor de esto, ¿sí? Y ahora esto de nuevo tiende a infinito y esto tiende a infinito, a menos infinito. O sea que podemos volver a usar L'Hopital. O sea, L'Hopital es una cosa que no necesariamente tienen que usarla solo una vez, pueden usarla más veces. Pueden usarla las veces que sea necesaria hasta que resuelvan un límite. ¿Bien? Entonces, ¿esto cómo nos queda? Esto es infinito sobre infinito. Va a quedar la derivada del de arriba dividido la derivada del de abajo. La derivada del de arriba es la derivada de menos 2 por logaritmo. O sea que esto va a ser menos 2 por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Dividido la derivada de 1 sobre x, que dijimos que era menos 1 sobre x cuadrado. Reacomodando los términos, el menos con el menos se me va. Esto queda x a 0 por derecha de 2 por 1 sobre x por x cuadrado. 2 con x se me va. Esto me queda. O sea, esto tiende a 0 y esto tiende a 0. ¿Bien? ¿Alguna duda? No. Bien. Entonces, ok, ¿qué ganamos con esto? Bueno, ahora tenemos los límites, ¿no? Tenemos el límite a más infinito y el límite a 0 por derecha. Tenemos los dos. Bien. Bueno, y dijimos que ya estaba, eso eran los que importaban. Importaba el 0 por derecha y el más infinito. Ahora podemos graficar esta función. Vamos a graficarlo. El gráfico de esta función es un poquito loco. Vamos a hacer así. Siempre cuando van a dibujar, por favor, háganlo prolijamente. O sea, los límites para saber cómo es el gráfico. Se te entrecortó. Repetime la pregunta, perdón. Si no lo escribo, no sé si... No, sé No, escribe, habla, tranquilo. Si los límites los buscas para saber cómo es el gráfico. Claro. Sí. Si te pidieran graficar, tenés que sacar los límites para ver dónde está la función. Bien, entonces, ¿la función cómo es? Vamos a poner todos los puntos importantes. Bueno, fíjense. Primero los puntos críticos, que es lo más sencillo de graficar, son puntos. Así que tenemos punto crítico en 1, 0 y en e a la menos 2, 4e a la menos 2. Entonces, en 1 vale 0. Vamos a poner el 1 acá. En 1 vale 0, o sea, es una raíz, de hecho. 1 vale 0. Y en e a la menos 2 vale 4e a la menos 2. E a la menos 2 dijimos que era 0,13, o sea, debe estar por acá más o menos. Vamos a ponerlo un poquito acá. Y 4e a la menos 2, bueno, va a estar por acá porque es multiplicado por 4. O sea, tenemos acá un punto crítico y acá otro punto crítico. Bárbaro. Pero maneras de conectar estos puntos críticos hay un montón, ¿no? Puede venir una curva que sea, no sé, así, por ejemplo. ¿Está bien? O puede ser así. Bueno, ahí no, porque aparecería otro punto crítico, pero bueno, ponele ahí. Entonces, ahora hay que fijarnos qué son, si son máximos, si son mínimos, ¿bien? Entonces, ¿qué teníamos? En 1, nunca lo dijimos, creo.
Así lo dijimos. Esto es un mínimo y esto es un máximo. Entonces, en uno tenemos un mínimo. O sea, ¿qué pinta va a tener este punto crítico? Va a ser algo así. ¿Bien? Y en e a la menos 2 teníamos un máximo. Entonces, el puntito va a ser como algo así. Va a ser una montañita. ¿Ok? Después, fíjense que de 0 a e a la menos 2 está creciendo. O sea, crece, decrece, crece de nuevo. ¿Cómo va a ser? Bueno, tiene que crecer, decrece, crece de nuevo. O sea, es algo así el gráfico. ¿Se ve? ¿Todos lo ven? ¿Alguien no me sigue? Bien. Y ahora vamos a ver los límites que habíamos sacado. Cuando x tiende a más infinito, y tiende a más infinito. O sea, la función es así. Vamos a dibujar algo menos recto. Sí, porque puede hacer cualquier cosa, puede ser algo así. Sí. Ahí va. Y está creciendo, ¿no? Se ve claramente que está creciendo y el límite a más infinito es más infinito. Perfecto. El límite cuando x tiende a 0 por derecha es 0. O sea, en 0 un poquitito a la derecha tiende a 0. O sea, acá hay un puntito. Que además es un puntito vacío. Porque el 0, 0 no está dentro del dominio de la función. O sea, x igual a 0 no pertenece al dominio de la función. Así que es un punto vacío. Bien. No lo pueden poner relleno. Porque si estuviera relleno estarían diciendo que en x igual a 0 la función vale 0. Y no es cierto. Porque en x igual a 0 la función no existe. Esto explota en x igual a 0. Así que es un puntito así. Y acá la función está creciendo. Llega al máximo y después empieza a decrecer. Y además tienen que conectarse con ese otro punto. Donde hay un mínimo. ¿Todos ven el dibujo? Sí. Si se toman el trabajo de dibujarlo en GeoGebra, tiene que ser algo parecido a esto. Bien. Ok, algo más. A ver, no sé. La concavidad les piden porque yo acá no lo estaría viendo. Ah, acá sí, mira, concavidad y convexidad. Bueno. Bueno, vamos a ver eso. Entonces, para estudiar una función es esto, no hay mucho más. No hay mucho más misterio. Bien, hay ciertos puntos que también son importantes, que no son puntos críticos, que te dicen cómo es la concavidad o convexidad de una función. Jamás pude recordar cuál es cuál, así que yo siempre le digo cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Y chao. Bien, entonces, pero no me acuerdo cuál es cuál. Creo que este es cóncava y este es convexa, pero no estoy seguro. Bueno, si alguien lo sabe y me lo dice, gracias, pulgar para arriba. Bueno, entonces, tenemos que hablar de la concavidad y la convexidad, o cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo de una función. Bien. Entonces, se dice que una función es cóncava hacia arriba cuando la función tiene esta pinta, como forma de cuenco, ¿sí? Y va a ser cóncava hacia abajo cuando es así para abajo, tiene esta formita de paraguas, ¿sí? Cuando es curva hacia abajo. Hay una definición que es mucho mejor. O sea, esto es como visualmente como sería. Hay una definición formal de esto, que es la siguiente. Vamos a poner... A ver, lo voy a buscar así, no digo boludeces. Cóncava es hacia abajo. Convexa, ok, convexa hacia arriba, cóncava hacia abajo. Listo. Ok.
Entonces, hay otros puntos que son los puntos de inflexión. Son los puntos donde cambia la concavidad y convexidad de una función. Entonces, decimos que es convexa. Vamos a poner cóncava primero. Era así, ¿no? Cóncava. Ok, cóncava hacia abajo y convexa para arriba. Este es cóncava. Y esta sí es convexa. Bien, ¿cuál es la definición de cóncava y de convexa? Bueno, decimos que una función en un... O sea, esto se mira siempre en un punto. Una función es cóncava en un punto, por ejemplo, en este punto. Vamos a ponerlo acá. En este punto, la función va a ser cóncava si cuando trazás la recta tangente en un entorno del punto es siempre más grande que la función. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, si nosotros miramos esto con una lupa, agárrense una lupita. ¿Sí? Entonces miro eso con una lupa. ¿Cómo sería? Tenemos la recta tangente y tenemos la función, que en ese punto es como así, ¿no? Exagerándolo. Entonces, fíjense que la función, esto se grafica así, ¿no? Fíjense que la función en este punto, un poquitito a la derecha y un poquitito a la izquierda, la función es más chica que la recta tangente. O sea, siempre está por debajo. O sea, si me voy un poquitito a la derecha, el valor de la función vale esto y la recta tangente está más arriba, o sea, es más grande. Y lo mismo pasa si me acerco por la izquierda. Si me acerco por la izquierda, la recta tangente es más grande que la función en ese punto. ¿Sí? Entonces, si en un punto la recta tangente es más grande que la función en ese punto, decimos que es cóncava en ese punto. Y convexa es al revés. Ahora lo escribo. Y convexa sería, si en un punto, en este por ejemplo, trazo la recta tangente y la función en un entorno de ese punto es más grande que la recta tangente en ese punto, el entorno, perdón, de ese punto, entonces es convexa. ¿Sí? O sea, si me acerco un poquitito por la derecha y un poquitito por la izquierda, la función es más grande que la recta tangente en ese punto. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlo. Entonces va a ser cóncava si la función en un entorno, decimos que f es cóncava en x0, si, vamos a escribir la definición formal. Si f es mayor, si f de x es más grande que la recta tangente para todo x perteneciente a un intervalo x0 más epsilon x0 vamos a poner el negativo primero. X0 menos epsilon, x0 más epsilon, con epsilon
un numerito chiquitito y positivo. Bien. Entonces es cóncava. Esto sería. Epsilon, x0 más epsilon. Acá tenemos una función, vamos a hacer así. Que me quede bien. Qué difícil que es dibujar esto. A ver. Ahí creo que ahí va a quedar bien, ¿no? Entonces dibujamos la recta tangente en este punto. Esto sería como algo así. Perfecto. Y entonces tenemos que f de x es... qué estúpido que soy. Tiene que ser menos. Acá. La función tiene que ser más chica que la recta tangente para un entorno del punto x0, ¿sí? Entonces si yo me voy un poquitito a la izquierda y un poquitito a la derecha, la función es más chica que la recta tangente en ese punto. ¿Bien? Y va a ser convexa si es al revés. Bueno, me robo todo esto. Entonces si dibujamos un entornito centrado en x0 y me muevo un poquitito a la izquierda, un poquitito a la derecha, me paro en un punto, sería algo así, más o menos. Entonces en ese punto decimos que es convexa. Sí. A ver, no me quedo bien, ¿no? Ahí está. Ahí está. Bien, entonces acá si tomo un entornito centrado en x0 en este punto, entonces la función, si es más grande la función que la recta tangente en ese entorno, para cualquier valor de x que está acá adentro, la función es más grande, entonces es convexa. ¿Bien? Ok, y después los puntos de inflexión son estos. No tienen una notación o que yo conozca. Yo siempre les puse PI porque me daba fiaca poner punto de inflexión, pero bueno, pueden usar la notación que ustedes quieran porque no hay una así como estándar. Entonces hay un punto de inflexión que... Bien, se puede demostrar que los puntos de inflexión son los puntos donde la concavidad cambia. O sea, pasa de ser cóncava a ser convexa. Bien. En esos puntos, entonces, son los x formados. Son los x tales que la derivada segunda de la función es exactamente igual que 0. Entonces, los puntos de inflexión están formados por los valores de x en donde la derivada segunda es 0. ¿Bien? Fíjense que tengo palito, palito. No sé si ya vieron derivadas segundas, o sea, o derivadas k'ésimas de cualquier función. O sea, cualquier número de derivadas. Por ejemplo, imagínense que tienen una función, no sé, alguna fácil para no complicar la vida, x cubo, ¿sí? Y la queremos derivar. Entonces la derivada de esto, bueno, ya lo conocen, es 3x cuadrado. Esa sería la derivada primera. La derivada segunda es derivar la derivada. O sea, esta es la derivada primera, la derivada segunda es la derivada de esta. Entonces, tienen que derivar esta función. La derivada de esto es baja el 2, multiplica el 3, 2 por 3, 6, x. ¿Bien? Esta es la derivada segunda. Y bueno, y si quisiera la derivada tercera, vuelvo a derivar, ¿no? La derivada de 6x es 6. Y si quiero la derivada cuarta,
Entonces me queda 0, ¿no? Por ejemplo, esto tiene hasta derivada cuarta. Bien, entonces, bueno, pero me quedo en la segunda, que es lo que me importa. Bien, los puntos de inflexión entonces están formados por los valores de x en donde la derivada segunda es igual que 0. Después, esta definición de cóncava y convexa se puede traducir también a que una función es cóncava para todo lo cóncavo. ¿Cuál era? Esta. Si la derivada segunda en ese punto es negativa. O sea, los puntos en donde la derivada segunda sea negativa es cóncava. Y va a ser convexa para todo punto en donde la derivada segunda es positiva. Entonces fíjense que tengo de nuevo la misma, o sea, tiene la misma forma que lo que habíamos visto de derivadas. Entonces en derivadas, la derivada primera es positiva, la función crece. La derivada primera es negativa, entonces la función decrece. Si es 0, le ponemos punto crítico, por ponerle un nombre. Le podemos poner Pepe o Carlos. Bien, entonces a estas... Entonces, si la derivada segunda es negativa, entonces la función es cóncava. Si la derivada segunda es positiva, la función es convexa. Y si la derivada segunda es 0, entonces tenemos un punto crítico. Entonces, esto de acá lo vamos a estudiar con Bolzano también. O sea, lo que está buscando es un intervalo. Claro. Hay intervalos donde la función es cóncava e intervalos donde la función es Claro. convexa. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, bueno, acá me hice el ejemplo de la función x cubo. Fíjense, la derivada segunda, ¿cómo es? 6x. Bueno, busco los puntos de inflexión. Igualo la derivada segunda a 0. Entonces, ¿qué hago? Vengo acá, pongo 0 igual 6x. Paso dividiendo y me queda x igual a 0, ¿no? Entonces, la función x cubo en x igual a 0 tiene un punto de inflexión. Ahora, separo en intervalos donde la función es continua. Esta función es continua para todo r, así que no pasa nada. Entonces separo de menos infinito a 0 y de 0 a más infinito. Reemplazo un punto cualquiera que esté en este intervalo en la derivada segunda. Ahora hago derivada segunda en menos 1, por ejemplo. ¿Qué me da? Menos 6. Menos 6 es negativa. ¿Qué significa? Que la función es cóncava en ese intervalo. Reemplazo en 1. Derivada segunda en 1. Eso me da 6. 6 es positivo, por lo tanto la función es convexa en ese intervalo. Y claro, es lo que nosotros ya sabemos de la función x cubo. La función x cubo, el gráfico, ¿cómo es? El gráfico de la función x cubo es así, ¿no? Y acá se ve claramente que la función de menos infinito a 0 tiene derivada segunda negativa, es decir, es cóncava, que yo nunca me acuerdo cuál es, pero mirando acá arriba es así, ¿sí? Es la que tiene como arquito para abajo. Y de 0 a más infinito la función es convexa, ¿bien? Que es la que tiene derivada segunda positiva, que es así para arriba, como un bowl. ¿Bien? ¿Se ve? Sí. Sí, sí. Bueno, un poco desprolijo, perdón. No planeaba hacer esto acá, pero bueno. Bien, a mí me gusta escribir esto en un cuadrito. Me gusta ponerlo así. Entonces la función va a tener un punto de inflexión, o sea, o los puntos de inflexión
son aquellos puntos en donde la derivada segunda vale 0. O sea, es el conjunto de ceros de la derivada segunda. ¿Sí? Después va a ser cóncava. No hay una notación para cóncava y convexa, así que bueno, se la van a tener que bancar. Va a ser cóncava cuando la derivada segunda sea negativa. ¿Sí? Entonces, si la derivada segunda es negativa, entonces la función es cóncava. Y va a ser convexa para aquellos puntos en donde la derivada segunda es positiva. Este de acá. Y tiene la misma pinta que el cuadrito que había hecho para las derivadas. Solo que está al revés, ¿no? Habría que ponerlo acá y esto. Pero bueno, es lo mismo. Entonces, bueno, eso. Si queremos estudiar la concavidad y convexidad de una función, vamos a tener que encontrar la derivada segunda, buscar los puntos de inflexión, que son los ceros de la función derivada. Una vez que tenemos los ceros de la función derivada, reemplazamos en intervalos donde la f es continua, donde la f segunda, perdón, es continua, y hacemos Bolzano. ¿Bien? Sí, sí, sí. Ahí va. Bueno, un ejemplo, vamos a hacer esto. Determina los intervalos de concavidad y convexidad, localiza los puntos de inflexión de la siguiente función. Bueno, este no tiene mucho misterio, así que se lo dejo a ustedes. Vamos a hacer alguna... A ver, uno feo, quiero uno feo. Uno feo. Este es bastante feo, pero no sé. Oh, no tan feo. A ver, vamos con este. El F. A ver, déjenme hacer la derivada segunda en papel, a ver cuánto da. A ver. Esto es... sin derivar por derivada segunda. A ver esto queda 2 más 1, 3, 3, está bien. Vamos a esto. Entonces tenemos el F. ¿Cuánto es esto? 7 práctica 7. Práctica 7. ¿Cuánto era? El 7F. Bien, y la función es x cuadrado, logaritmo natural de x. Primero, antes de hacer ninguna cuenta, siempre buscan el dominio. Entonces, el dominio de esta función, lo de dentro del logaritmo tiene que ser mayor que 0, por lo tanto va de 0 a más infinito. Bien. Ahora sí, buscamos la derivada primera. Esto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más, era así, ¿no? La función x cuadrado logaritmo, sí. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Bien. Bueno, siempre les recomiendo acomodar lo más que puedan las derivadas, así, porque si tienen que volver a derivar, acá van a tener que hacer regla del producto, sumarlo, un quilombo. ¿Bien? Así que siempre intenten acomodar lo mejor que puedan las derivadas, porque si no, volver a derivar es un quilombo. Así que, bueno, podemos tachar esto con esto. ¿Bien? Y además, fíjense que, bueno, el 1 se va porque se va la x, ¿no? Y acá, de este lado nos queda solo x. Entonces podemos sacar x factor común. ¿Está bien? Así que la derivada nos queda x factor común y nos queda 2 logaritmos más 1.
Bien, todos me siguieron ahí, alguien no me sigue. Bien, y ahora la derivada segunda es la derivada de la derivada, que es lo que acabamos de encontrar. ¿Está bien? Bueno, fíjense que ahora tengo que derivar esto, que es mucho más amigable que haber derivado esto. ¿Sí? Ok, vamos a derivar esto. La derivada de esto es la derivada del primero, que es la derivada de x, es 1, por el segundo sin derivar, queda igual, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, la derivada de esto. Que la derivada de esto, fíjense, el 1 se va porque la derivada de 1 es 0, y me queda la derivada de esto. La derivada de esto es 2 por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Ahí va. Bueno, acomodemos esto lo más que se pueda, como siempre. Este 1 muere, esto con esto muere, y nos queda un 2 de este lado, ¿no? Entonces esto nos queda que la derivada segunda es 2 logaritmo de x más 1 más 2. O sea, más 3. Bien, esa es la derivada segunda. Ahora, queremos hallar los puntos de concavidad, convexidad y puntos de inflexión. Entonces, para los puntos de inflexión, vamos a poner una línea acá. Para los puntos de inflexión tenemos que igualar la derivada segunda a 0. ¿Bien? Los puntos de inflexión están formados por los puntos en donde la derivada segunda es 0. ¿Bien? Así que igualamos a 0 la derivada segunda. Entonces, igualo a 0 la derivada segunda, tengo que igualar a 0 esto. Entonces, bueno, despejamos, ¿no? Paso el 3 restando, el 2 dividiendo, esto me queda menos 3 medios. Y el logaritmo pasa como exponencial, esto me queda e a la menos 3 medios. Ok, esto de acá, bueno, primero fíjense si esto está en el dominio. Siempre que encuentran un punto, fíjense si está en el dominio. El dominio era de 0 a más infinito, así que está todo en orden. A priori. Este punto está en el dominio, es un punto de inflexión. Y ahora es exactamente igual que antes. Tenemos el punto de inflexión, ahora separamos en valores donde la derivada segunda es negativa, es continua. Así que hacemos un intervalo. Tenemos el 0, tenemos el punto de inflexión que era e a la menos 3 medios. No sé cuánto vale, pero es positivo. Y listo, ¿no? Entonces estos son los únicos intervalos que tengo que considerar. Son de 0 a e a la menos 2 a e a la menos 3 medios. Y de e a la menos 3 medios a más infinito. Bárbaro. Entonces, en estos intervalos, la derivada segunda es continua, por lo tanto podemos usar el teorema de Bolzano, conociendo las raíces, que es e a la menos 2. Entonces, separamos de 0 a e a la... Ay, la tengo con menos 2, no sé. E a la menos 3 medios. La menos 3 medios. E a la menos 3 medios. E a la menos 3 medios. Más infinito. Ahí está. Esto es así. Piqui piqui. La idea del cuadrito es la misma. Fíjense que los puntos críticos acá ni pinchan ni cortan, ¿no? O sea, guarda como poner acá los puntos críticos, ¿está bien? Los puntos críticos no tienen nada que ver con la concavidad o la convexidad. O sea, una función puede ser cóncava y no tener puntos críticos, por ejemplo. Perdón, puede tener puntos de inflexión y no tener puntos críticos. O al revés, puede tener puntos críticos y no tener puntos de inflexión.
O sea, no es condición necesaria de nada. Bien, ahora lo que vamos a hacer es reemplazar en la derivada segunda un valor intermedio. Entre 0 y e a la menos 3 medios puedo meter un e a la menos 2, creo. No confío en mí, así que voy a hacer la cuenta. E a la menos 3 medios es 0,22 y e a la menos 2. Sí. Podemos meter e a la menos 2. O si quieren estar seguros, le pueden meter un e a la menos 3 o a la menos 4. Eso seguramente es más chico. Bien. Me agarró desconfianza de mí mismo, así que por las dudas le mando un número ahí más grande. O sea, más chico. No, para. Entonces reemplazamos en la derivada segunda y vemos la concavidad de f, ¿sí? Entonces reemplazo derivada segunda, meto un e a la menos 4. Entonces esto me va a quedar 2 por logaritmo natural de e a la menos 4 más 3. Este con este muere, me queda 2 por menos 4 es menos 8. O sea, esto es menos 5. Menos 5 es negativo. Como la derivada segunda es negativa, entonces la función habíamos dicho que era cóncava, creo, ¿no? Sí, cóncava. Si es negativa, es cóncava. ¿Bien? Por lo tanto, es así, triste, para abajo. En todo este intervalo, encima. O sea, en todo el intervalo entre 0 y e a la menos 3 medios, la función es cóncava. Se suele poner así. Después, la derivada segunda la tenemos que reemplazar en algún valor que esté acá, ¿sí? Por ejemplo, en e. Vamos a reemplazar la derivada segunda en e. Que e es 2,7, es mucho más grande que esto. Así que reemplazamos en e. Esto va a ser 2 por logaritmo natural de e más 3. Logaritmo natural de e es 1 por 2, 2 más 3, 5. Lo hago chiquitito. 2 por 1 más 3, que es 5. 5 es positivo. Como esto es positivo, entonces la función es cóncava hacia arriba. Acá tenemos un punto de inflexión. Bueno, esto es un punto de inflexión. No hay una clasificación de puntos de inflexión, ¿sí? O sea, los puntos de inflexión son puntos de inflexión y chao. No es que es un punto que se le llama, no sé, mínimo o algo así. Es un punto de inflexión, listo. O sea, es un punto donde cambia la concavidad. ¿Está bien? De una función. Bien. Entonces, bien, esta función, si la tuviéramos que graficar, tendríamos que sacar los máximos, los mínimos, los puntos críticos, no sé cuánto. Bien, como hacer todo eso toma mucho tiempo, y para no perder tiempo lo que voy a hacer va a ser meter esto en GeoGebra y ver este punto que acabo de marcar. Entonces, esto es x cuadrado logaritmo, ¿no? Entonces vamos a GeoGebra. Esto es, ¿cómo esto? X cuadrado menos ¿cuánto? No, por logaritmo de x, ¿sí? Entonces tenemos esto de acá. Es esta función. Bueno, acá tiene un extremo que es el mínimo de la función. Tiene esta raíz, bueno, pero a mí lo que me importa es el punto de inflexión. ¿Dónde está? Está en e a la menos 3 medios, ¿sí? Vamos a calcular e a la menos 3 medios acá, ¿sí? Si reemplazo en e a la menos 3 medios, esto me queda, o sea, f e a la menos 3 medios sería, vamos a hacer la cuenta bien. E a la menos 3 medios al cuadrado por logaritmo natural de e a la menos 3 medios. Bien, este con este se me va. Si multiplico me queda e a la menos 3, ¿no? O sea, esto es e a la menos 3 por menos 3 medios. O escrito bonitamente, sería menos 3 medios por e a la menos 3.
Entonces el punto de inflexión está acá. Vamos a graficar este punto en el gráfico este que hicimos recién. E a la menos 3 medios, E a la menos 3. Esto sería... Perdón, ¿alguien me hace el favor de copiar esto? Me lo copio yo en una hoja. Entonces, E a la menos 3 medios, menos 3 medios, E a la menos 3. Ahí está. Porque flojera, cuando apretás Alt Tab se borra todo lo que hiciste. Es una mierda. Tenemos E a la menos 3 medios. Coma. Esto de hecho lo podemos copiar. Porque sea la menos 3. No, que tarda. Bueno. Coma. Menos 3 medios. Por. E a la menos 3. E a la menos 3. ¿No? ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, ahí me puso un puntito en azul. Bueno, no se nota mucho en el dibujo, pero con un poco de imaginación, fíjense que acá la función es cóncava hacia abajo, o creo que habíamos dicho era cóncava, ¿no? ¿Era eso? Yo me olvido. Es cóncava. Mi cerebro no quiere retener que esto es cóncava y esto es convexa a veces. Bien. Si, la función era cóncava, habíamos sacado que era cóncava en 0 e a la menos 3 medios, que era lo que nos decía esto. Bien. Y acá vemos en el dibujo cómo es cóncava. Bueno, no se nota mucho, parece una línea recta, pero no es una línea recta. ¿Bien? Y después es convexa entre 0 y más infinito. Es convexa en todo el intervalo. Esta función después pasa a crecer, crece, crece, crece. Y es así, es convexa. ¿Ven? Y el punto en donde cambia de ser cóncava y convexa es este punto que yo puse como A, que es el punto este, que era el punto de inflexión, que era el que habíamos calculado utilizando la derivada segunda. ¿Bien? Este punto. ¿Está bien? ¿Se ve claro ahí? ¿Alguien una duda? No, no. Se entendió. Dale. Y bueno, creo que no hay mucho más. Puedes haber ejemplitos y qué sé yo, pero esto ya está. Ya estaría. Bueno, por ahí terminamos acá porque yo ahora me tengo que ir. Así que ahora voy a subir el video y nada. Suerte. Recuerden que el lunes tenemos repaso del parcial. Si quieren esto. Dale. Dale, buenísimo. Muchas gracias. Dale. Chao, chao. Chao, Chao, gracias. gracias.